Hola a todos, mi nombre es Valeria Ayala y hoy les vengo a presentar un tema demasiado interesante e importante. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque nosotros muchas veces no los tenemos en cuenta cuando sí deberíamos hacerlo. Y es nada más y nada menos que los microorganismos llamados hongos. Y esos hongos son demasiado importantes para nuestras vidas, solo que no nos damos cuenta. Y somos un poco ignorantes en cuanto a ese tema, pero por eso hoy hablaremos de ese tema tan curioso y más específicamente sobre los multicelulares y unicelulares. Para entender mucho mejor este tema voy a estar acompañada de Gabriela Zamboni, que es una estudiante de biología, y Michelle Solarte, quien es una microbióloga. Sin más preámbulo, vamos a empezar con esta grandiosa entrevista y bello momento, claro, porque sí. Michelle, para empezar, para ti, ¿cuál es la diferencia principal que hay entre estos dos tipos de unicelulares y multicelulares? Hola Valeria, pues la principal diferencia es que los hongos multicelulares como las levaduras están formados por una sola célula. En cambio, los hongos multicelulares como el moho negro o las setas están compuestos por muchas células que se organizan en filamentos llamados hifas. Esas hifas se agrupan para formar una red llamada micelio, que es la estructura principal de los hongos multicelulares. Esta diferencia estructural es clave para entender cómo funciona. Qué interesante, Michelle. Es decir, que mientras las levaduras trabajan todo con una sola célula, los multicelulares tienen como una especie de células en conjunto, en equipo, que le hacen todo. Y eso es lo que le permite ser tan grandes y complejos a la vez. Qué interesante, o sea, tenemos mucho por descubrir hoy. Bueno, sabiendo ya todo esto de la diferencia principal entre estos dos tipos de hongos unicelulares y multicelulares, esa diferencia en qué afecta a estos hongos en su función. Es una pregunta demasiado interesante, entonces vamos a aprender. Exacto, Valeria. Las levaduras como Saccharomyces cerevisiae que usamos para la fermentación del pan y la cerveza son extremadamente eficientes en ambientes pequeños, creando pequeñas yemas que luego se convertirán en nuevas células. Este proceso es lo que genera el dióxido de carbono, que es lo que hace que el pan suba y se generen burbujas en la cerveza. Sin embargo, los hongos multicelulares como las setas y el moho tienen una estructura que les permite descomponer materiales más complejos como lo es la madera o las frutas. Por ejemplo, el hongo Transmetes versicolor es muy bueno para descomponer las celulosa de los árboles caídos. Esto es grandioso, pero eso quiere decir que entonces los organismos unicelulares, hongos, tienen la capacidad de hacer cosas menos complejas, o sea, trabajos fáciles, hacer trabajos fáciles. Es decir, un ejemplo puede ser la fermentación. En cambio, los multicelulares, organismos hongos, son especialistas en abordar trabajos más complicados, más complejos, más grandes, como las setas, un ejemplo. Las setas son especialistas en descomponer la madera. Eso es increíble porque acá estamos conociendo la capacidad que tiene cada tipo de hongo para abordar esas funciones y demás cosas que tienen que hacer. Entonces, Michelle, ¿qué otros tipos de hongos multicelulares como ejemplo podemos acoger de nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno? Porque sabemos que, o bueno, la gente no sabe, toda la gente no sabe que nos rodean en todos lados y por eso estamos hablando de eso hoy. Un ejemplo que todos hemos visto es el moho verde que aparece en alimentos como el pan o la fruta cuando se descompone. Ese moho es usualmente del género Penicillium y no solo descompone alimentos, sino que también nos ha dado uno de los antibióticos más importantes, la penicilina. Este hongo multicelular fue crucial para el descubrimiento de los antibióticos, lo que cambió la medicina moderna. Así que ese moho que vemos no solo está haciendo algo feo, sino que también puede ser muy útil. Es increíble, es demasiado increíble, porque nosotros como colombianos e incluso el mundo globalizado ve un poquito de moho en el pan, por ejemplo, o en las frutas, y queremos ya botar toda la fruta porque le apareció un poquitico de moho. Y eso entonces para nosotros es muy malo, cuando en realidad la realidad es otra. La realidad es que son demasiado útiles y son tan útiles que nos ayuda para crear antibióticos para nuestro bien, para nuestro bienestar como humanos. Y es allí donde nosotros nos damos cuenta de la gran importancia de estos hongos, tan importantes que nos puede salvar la vida, y no solo a nosotros, a muchas personas, a millones de personas en todo el mundo, y los tenemos por poco. Claro, Valeria, un ejemplo es la Candida albicans, que es un hongo unicelular que vive en nuestro cuerpo sin causarnos problemas. Sin embargo, si el sistema inmunológico se debilita o hay un desequilibrio en la flora bacteriana, la cándida
puede multiplicarse o generar infecciones como la candidiasis. Así que, aunque la mayoría de los hongos unicelulares son útiles, algunos podrían volverse patógenos si las condiciones cambian. Vaya, o sea que no solo los usamos en la cocina, sino que también están dentro de nosotros y si no los mantenemos en equilibrio pueden causarnos problemas. Es algo irónico, pero es muy interesante, así que descubrámoslo. Michelle, ¿podrías contarnos un poco de cómo estos organismos multicelulares, hongos, interactúan en el medio ambiente y con otros organismos? Por supuesto, los hongos multicelulares juegan un papel vital en los ecosistemas, sobre todo en la descomposición de materia orgánica. Un ejemplo perfecto es el hongo Amanita muscaria, que aunque es tóxico para los humanos, forma asociaciones simbióticas con las raíces de los árboles en los bosques. Estas asociaciones se llaman micorrizas y permiten que tanto el hongo como el árbol se beneficien mutuamente. El hongo le ayuda al árbol a absorber agua y nutrientes del suelo, mientras que el árbol le proporciona al hongo los azúcares que produce mediante la fotosíntesis. Es una relación de ganar-ganar, que es fundamental para la salud de los ecosistemas forestales. O sea que los hongos multicelulares no se la pasan solamente descomponiendo materia, sino que también colaboran directamente con las plantas para ayudar a su crecimiento. Eso es cierto, entonces nosotros no podemos decir que uno es más importante que otro porque ambos son cruciales en diferentes contextos. Entonces, Michelle, volviendo al punto de los hongos multicelulares, ¿puedes decirnos qué tan rápido pueden crecer y expandirse? En condiciones ideales, los hongos multicelulares pueden crecer muy rápido. Un ejemplo clásico es el moho negro que aparece en el pan, Rhizopus stolonizus. Si dejas un trozo de pan húmedo expuesto al aire, en cuestión de días puede estar completamente cubierto por este hongo. Las hifas se extienden en busca de nutrientes y al hacerlo descomponen carbohidratos del pan. Otro ejemplo sería Aspergillus niger, que pueden crecer en frutas como las uvas y es utilizado en la producción de ácidos orgánicos industriales. ¡Qué rápido! Me parece impresionante cómo los hongos multicelulares con sus hifas pueden abarcar tanto terreno con tan corto tiempo. Gabriela, para terminar y cerrar con este hermoso tema, ¿cuál podrían decirnos que sería la gran lección con la que nos podíamos ir sobre estos hongos tanto unicelulares como multicelulares? Es decir, ¿qué tanto crees que aprendimos el día de hoy? ¿Cuál fue lo más importante que aprendimos el día de hoy? Creo que lo más importante es darnos cuenta de lo fundamentales que son para la vida y para la tierra, aunque muchas veces los vemos como algo negativo y casi siempre los ignoramos, como el moho en las comidas. Pero los hongos juegan un papel súper importante en la descomposición, en la producción de medicina, de alimentos y en mantener un equilibrio en el ecosistema. Sin ellos probablemente la vida sería totalmente distinta y muchos de los procesos que damos por hecho no serían posibles. Increíble reflexión, Gabriela. Ahora todos sabemos que no solo los hongos son lo que vemos a simple vista, sino que son mucho más allá de lo que sabemos. Gracias a ambas por compartir todo este conocimiento con nosotros el día de hoy y estoy segura que todos nos vamos con la certeza de la importancia tan importante que son los hongos en nuestras vidas y de la importancia que le debemos dar de ahora en adelante. Gracias a ti. Gracias a ti.